Bienvenidos a una nueva clase de matemáticas. En la sesión del día de hoy vamos a hablar acerca de los números primos y los números compuestos. Para ello es muy importante tener en cuenta o saber mejor encontrar los divisores de un número, que fue lo que hablamos en una clase anterior. Entonces vamos a iniciar con el número primo. Cuando a mí me hablan de un número primo, me dicen que es aquel que tiene únicamente dos divisores. Y ojo acá, estos dos divisores, vamos a tenerlo en cuenta en un momento, deben ser dos números diferentes. ¿Qué son? En este caso, el 1 y el mismo número al cual yo le estoy encontrando dichos divisores. Entonces, miremos a partir de estos cuatro números, cuál de ellos, o si todos o alguno de ellos, cumple, ¿cierto?, la definición de número primo. Empecemos. Para el número 2, ¿qué pasa aquí con el número 2? Vamos a encontrar sus divisores, tal como lo hicimos en una clase anterior. Decíamos que se podría hacer a partir de divisiones, ¿cierto? O también podríamos encontrarlo por simple inspección, ya como lo vimos en la clase anterior, los voy a anotar acá. 1 y 2. ¿Por qué? ¿Por qué son los dos únicos divisores? Al realizar el producto entre ellos, la multiplicación, 1 por 2 es igual a 2. Y no hay ninguna otra pareja de números que al multiplicarlos dé 2. Entonces, estos son los únicos dos números. Y me decían, los únicos dos divisores, perdón. Me decían, es aquel que tiene únicamente dos divisores, que son el 1, miremos, y el mismo número, es decir, el mismo 2 al cual yo le estaba hallando esos divisores. Entonces, por ahora, este ejemplo cumple con esta definición de número primo. El 2 es un número primo. Vamos a mirar ahora qué pasa con el 3. Los divisores del número 3 igual. Serían el 1 y el 3. ¿Qué pasa aquí? Al multiplicarlos, 1 por 3 es igual a 3. Entonces, ¿hay otra pareja? No la hay. No hay más números que al multiplicarlos den 3. ¿Listo? Dos números naturales en este caso. Para el 9 tenemos divisores del 9. Y entonces aquí sí ya nos damos cuenta que aparte del 1 y el 9, que recuerden que en la clase anterior les había dicho que colocábamos en los dos extremos, 1 por 9 da 9. El otro par de números que podría dar 9 sería el 3 por 3, ¿cierto? Pero no lo coloco sino una vez. Entonces aquí tenemos que 1 por 9 es igual a 9. Y el 3 por 3 es igual también a 9. ¿Qué quiere decir entonces? Tenemos 1, 2 y 3 divisores. Ya no lo puedo llamar número primo porque no está cumpliendo con esta condición. El 1, el mismo número, y hay otro número que también es divisor de él. ¿Qué quiere decir entonces? Que en este caso, este ejemplo, este 9, no cumple ser número primo. No es número primo. ¿Bien? Aquí olvidé, este sí era número primo. Pasamos al 13. Si queremos hallar los divisores del número 13, igual podemos hacerlo por medio de divisiones, pero entonces aquí nos damos cuenta que para el 13, si recordamos las tablas de multiplicar, no cuento sino con esta pareja. 1 por 13 es igual a 13. No hay otra pareja de números naturales con las cuales yo pueda determinar que da exactamente 13. Entonces, ¿qué pasaría en este caso? Que el 13 también cumple ser un número primo. Entonces, esos son ejemplos básicos, es muy sencillo. Ya les dije que lo importante básicamente es que sepamos encontrar los divisores. Y si ya comprendemos bien esta parte, únicamente es fijarme que sea el 1 y el mismo número los dos divisores únicos. Porque hace un momento les mencioné aquí que eran diferentes. Resulta que si analizamos un caso como el 1, ¿cierto? ¿Qué pasa con el número 1? Los divisores del 1, cuando yo hago inicio por el método de la división, voy a encontrar que sería el 1, ¿cierto? Porque yo digo 1 por 1, 1. Pero
es el mismo, o sea, no son divisores diferentes, sino solamente un divisor, 1 por 1. Entonces, en este caso, el 1 no sería un número primo. Habiendo culminado ya con estos ejemplos muy sencillos, vamos a mirar cómo se definen los números compuestos y también vamos a hacer algunos ejemplos para comprender mejor su definición. Tendríamos un número compuesto es aquel que tiene más de 2 divisores. Entonces vamos a mirar con estos 4 números cuál de ellos cumple o cuáles de ellos cumplen ser números compuestos. Empecemos con el 9. Hace un momento lo trabajamos y determinamos que no era primo. Por ende, pues va a ser compuesto, pero veamos por qué. Divisores del 9. Habíamos mencionado que teníamos al 1, al 3 y al 9. Ya sabemos cómo encontrarlos a partir de divisiones, pero aquí recuerden que habíamos explicado en una clase anterior que podríamos verificarlo al multiplicar 1 por 9 da 9 y en este caso el 3 que no se repite, pero que ya vimos que 3 por 3 daría 9. ¿Cuántos divisores tenemos? 1, 2 y 3. Entonces cumple la definición de tener más de 2 divisores. Por eso lo llamo número compuesto. Entonces en este caso el 9 es un número compuesto. Fijémonos en algo muy importante que igual ya lo habíamos ido mencionando y es que siempre voy a tener al 1 y al mismo número. ¿Listo? Siempre. Seguimos acá con el 15. Tenemos los divisores de 15, ¿quiénes serían? Vamos a iniciar con 1 y el mismo número que sería el 15. ¿Cómo lo verificamos? Pues 1 por 15 es igual a 15. ¿Qué otra pareja tendríamos? 3 y 5. Porque 3 por 5 es igual a 15. ¿Cuántos divisores tenemos aquí? 1, 2, 3 y 4. Cumple con la definición de número compuesto, más de 2 divisores. Quiere decir entonces que 15 es un número compuesto. Pasamos a 17 y aquí volvemos a tener una situación y es que si recordamos tanto las tablas de multiplicar como si hiciéramos el proceso por divisiones, encontraríamos que la única pareja con la cual obtengo 17 es multiplicando 1 por el mismo 17. 1 por 17 da 17. Entonces, ¿qué significa esto? Que en este caso el 17 no cumple la definición de ser un número compuesto, porque tendría que tener más de 2 y tiene solamente 2, el 1 y el mismo número. Y entonces aquí vamos a mirar lo que acabamos de ver hace un momento, y es que este va a ser una excepción aquí porque va a ser un número primo. Entonces tenemos primo, compuesto y compuesto. Vamos para este último ejemplo, divisores de 18. Y aquí tendríamos, ¿qué números? Empezamos con el 1 y terminamos con el 18. ¿Qué otros números tendríamos? Podemos acordarnos de las tablas de multiplicar y yendo en orden tendríamos 2 por 9, también da 18, y el último 3 por 6. ¿Cuántos divisores tenemos acá? 1, 2, 3, 4, 5 y 6 divisores. Cumple la condición de número compuesto, tiene más de 2. O sea que este también vendría siendo un número compuesto. Entonces está muy sencillo, únicamente es ponerlo en práctica con diferentes ejemplos y pues ya más adelante ustedes pueden tener un método muy sencillo que pueden aplicar para encontrar varios números primos dentro de un conjunto grande. Eso sería, hasta acá pues llega la explicación, espero me hayan comprendido muy bien el tema. Muchísimas gracias.